¿Qué es un contrato de transporte internacional? Según Castellanos, 2015, el contrato de transporte se puede definir como un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercancías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vaya dirigida. Es de gran importancia definir si el Incoterm seleccionado incluye el transporte internacional, ya que estos establecen responsabilidades y obligaciones de las partes, como el punto de entrega de la carga. Bien, cuando ya se ha definido el Incoterm y el modo de transporte a utilizar, se debe proceder a cotizar los fletes, para lo cual, al momento de negociar, se deben conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional y variables como condiciones y características de la carga, cantidad de envíos y modo de transporte, así como aclarar el tipo de producto, peso o cuidados que requiere, frecuencia de despachos. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Al negociar los fletes, es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad del pallets o contenedores a enviar, el tiempo de la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de las paradas autorizadas en el viaje. Además, tener en cuenta, las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío, baja el precio del flete. Algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Número de contenedores requeridos, tamaño de estos 20 o 40 pies, dimensiones y el peso, para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. En la actualidad, hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es en el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino se entregan del mismo. Son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor adicional a la tarifa. Se cobran los recargos de combustible, fuel surcharge, FS, y de seguridad, Security Fee, SF. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? El contrato de compraventa internacional se basa en el acuerdo entre dos partes, importador y exportador, domiciliados en dos países distintos que se comprometen al intercambio de una mercancía por el pago de un precio. En este contrato deben constar datos como es el precio, la cantidad, Incoterms, términos o reglas comerciales de uso habitual en el comercio exterior publicados por la CCI y que establecen la distribución de riesgos, obligaciones y costos entre el exportador e importador
en una compraventa internacional. La calidad, las especificaciones técnicas, el puerto destino, etc. El contrato de compraventa internacional es cada vez más común, ya que la compraventa internacional se ha convertido en un habitual en las empresas, puesto que es la forma que tienen de internacionalizarse y operar por todo el mundo. Este tipo de contrato está regulado por la Convención de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Viena el 11 de abril de 1980. Este convenio, pactado por 75 países, especifica que no es aplicable en mercancías para uso personal, es decir, familiar o doméstico, así como tampoco para compraventas realizadas en subastas. Además de la Convención de Viena, el marco regulatorio del contrato de compraventa internacional viene configurado por los principios del derecho europeo de la contratación y los principios de los contratos comerciales internacionales. En cuanto a la descripción de la mercancía que se lleva a cabo en el contrato de compraventa internacional, cuanto más detallada, menor serán los problemas existentes a la hora de recibir la mercancía el comprador. Se incluye la cantidad y la calidad del producto, así como si contiene algo especial, la manera en la que se va a entregar y la presentación de la mercancía. En cuanto a las obligaciones que se deben tener en cuenta por parte tanto del vendedor, la empresa que exporta, como el comprador, la empresa que importa, son los siguientes. Las obligaciones del vendedor o exportador son, en primer lugar, la entrega de la mercancía, después transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal y como se ha establecido en el contrato de compraventa internacional y en la Convención de Viena. El transporte sí, así sea acordado en el contrato, y la identificación de las mercancías. Por su parte, las obligaciones del comprador o importador son, lo primero, el pago de la mercancía y después el recibimiento de la misma. En el caso que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el incumplimiento de las obligaciones, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. En definitiva, es conveniente ser consciente de todos los elementos fundamentales que ha de ser acordados entre las dos partes, comprador y vendedor, en una compraventa internacional. La elaboración de un buen contrato de compraventa internacional de forma completa evitará la responsabilización innecesaria de algunos riesgos imprevistos y facilitará el desarrollo de la actividad internacional de la empresa. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Intervienen tres: el porteador, el cargador y el destinatario. Vamos a empezar con el porteador. ¿Quién es? Es quien contrae la obligación. Las obligaciones que tiene el porteador: recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga, entregar la carga al destinatario. Derechos: al pago del flete convenido. La otra persona que interviene en este proceso es el cargador. ¿Que quién es? Es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. Las obligaciones: entregar mercancías al porteador, aportar documentos, pagar el flete convenido. Los derechos: a la ejecución de la prestación convenida, a dejar sin efecto el contrato
y de preferencia. Destinatario. ¿Quién es? A quien se envía la mercancía puede ser a la vez cargador y destinatario. Obligaciones. Otorgar recibo de las mercancías, pagar al porteador el flete y gastos en los que haya incurrido. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Esta es la documentación para el comercio por cada tipo de transporte, determinada por el Instituto Nacional del Comercio Exterior y Aduanas. El primer documento es la lista de embalaje. Entonces, una lista de embalaje puede ayudar en el transporte y la manipulación de mercancías, específicamente en grandes envíos de artículos mezclados. Permite a las autoridades aduaneras trabajar más rápido cuando necesitan solicitar un examen físico de ciertos artículos específicos. Si alguna parte del envío se pierde o daña, la lista de empaque ayuda a identificar rápida y precisamente cuáles bienes son afectados. Puede ser una exigencia oficial de una carta de crédito, en cuyo caso debe indicar el envío cubierto. 2. Conocimientos de embarque. En casi todos los casos del comercio exterior es que los bienes son transportados por contenedor o buque convencional. Las compañías emiten conocimientos de embarque que actúan como recibos de mercancías, comprobante de los contratos para llevar las mercancías, desglobe de términos y condiciones en que se han comprometido a llevarlas, título de propiedad. Carta de instrucciones para exportación. Los exportadores pueden dar instrucciones a un tren de carga mediante la Carta de Instrucciones para Exportación. ECSI. Export Cargo Shipment Instruction, que contiene todos los detalles del exportador, el destinatario, la mercancía y embalaje, y los requisitos del exportador. El promotor o transportista de la carga será entonces el que organiza el transporte, la entrega y todos los demás documentos de transporte. Cartas de porte aéreas o marítimas. Las cartas de porte aéreas actúan como un recibo para los bienes en buen estado y condiciones aparentes. Y también son evidencia de un contrato entre el exportador y los transportistas o transportistas. El portador completa el formulario. A diferencia de los conocimientos de embarque, las guías aéreas no son documentos de título, de modo que el titular no necesariamente tiene la propiedad de los bienes. Cartas de porte de mensajería. Suelen ser mucho más cortas y más simples que las cartas de porte marítimas o aéreas. No están conformadas por estándares en particular y son emitidas por los correos individuales para satisfacer sus fines propios. Notas de envío estándar. Se completan por el exportador o su representante para organizar los envíos de mercancías no peligrosas. Las notas actúan como instrucciones para el envío y se entregan a la recepción de autoría en el puerto
o terminal de carga, ya sea con o antes de la mercancía. Certificados de origen, inspección y salud. Ciertos países de destino requieren certificados de origen para probar el origen de las mercancías. Muchos países dan un trato arancelario preferencial para los productos importados de ciertos países. Los formularios se obtienen de una cámara de comercio y son completados por el exportador y deben ser autenticados por una cámara de comercio o por la embajada de un país o representante de ambos. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? En las operaciones de compraventas internacionales, es frecuente asegurar las mercancías por los daños que puedan sufrir durante el transporte, así como en las operaciones de carga y descarga y estancias en depósito previas o posteriores al transporte. Las condiciones del contrato de un seguro de mercancías varían según el medio de transporte, marítimo, aéreo o terrestre. En el transporte marítimo son de uso frecuente las cláusulas ICC del Instituto Asegurador de Londres, Instituto Cargo Clauses. Reconocidas a nivel internacional, las ICC más conocidas son las CBIA, que van de menor a mayor cobertura. Durante el tránsito de los bienes se cubren los riesgos de pérdida total o parcial y por daños materiales sufridos a causa del incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, volcaduras y descarrilamiento, entre otros. Para cubrir riesgos especiales, las empresas aseguradoras realizan un análisis previo y lo efectúan por convenio expreso. Tales riesgos son las huelgas y alborotos populares, guerra, robo con violencia o asalto a mano armada, desviación o cambio de la ruta, transbordo o otra variación en la ruta, así como almacenaje en exceso durante su tránsito. Existen dos modalidades de contratación del seguro de transporte. El primero es las pólizas individuales, en las que queda cubierto un solo viaje. Y están las pólizas globales o flotantes, en las que quedan cubiertas todas las operaciones del asegurado, previa comunicación de la salida de las mercancías. Esta modalidad suele ser utilizada por aquellas empresas que realizan exportaciones o importaciones de forma habitual. ¿Quién contrata el seguro? La contratación del seguro dependerá del término Incoterm pactado para la operación comercial. En el caso se utilizan las reglas Incoterm bajo los términos CIF, transporte marítimo, y CIP, transporte polivalente, el exportador, vendedor, está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, comprador. A pesar de que el riesgo se transmite a este antes de iniciar el transporte, en los demás Incoterm contrata el seguro aquella parte que asume el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. Entonces, en las operaciones bajo el Incoterm, CIF y CIP, el exportador debe contratar un seguro de transporte a nombre del importador, que faculte a la empresa importadora reclamar directamente al asegurador en caso de un siniestro. El seguro contrato, conforme a las reglas Incoterms, CIF y CIP, debe otorgar una cobertura mínima
Y C. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%, esto es el 110%, y se constituirá en la moneda del contrato. En caso se solicite mayor cobertura por petición del importador, el exportador proporcionará a expensas del importador un seguro contra los riesgos solicitados por el importador. Entonces, aquí nos mencionan el Incoterm CIF y SIP y la obligación con respecto al contrato del seguro. Entonces, el vendedor de obtener un seguro de la carga que faculte al comprador para reclamar directamente al asegurador y proporcionarle al comprador la póliza de seguro u otra prueba de la cobertura del seguro. El seguro será contratado con una compañía de seguros de buena reputación y a falta de acuerdo expreso en contrario será conforme a la cobertura mínima de las cláusulas del Instituto para la Carga, Institute Cargo Clause, del Instituto de Aseguradores de Londres, Institute of London Underwriters. A petición del comprador, el vendedor proporcionará a expensas del comprador un seguro contra los riesgos de guerras, huelgas, motines y perturbaciones civiles si fuera asequible. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%. Esto es un 10% y se concertará en la moneda del contrato, como se mencionaba anteriormente. Debe haber un 10% adicional para estas coberturas. Tanto comprador como vendedor deben proporcionar a su contraparte y a petición de esta la información necesaria para obtener cualquier seguro adicional. Incoterm, FAS, FOB, CFR, CPT, DAT, DAP y DDP. Obligación con respecto a contrato seguro. El vendedor debe proporcionar al comprador, a petición suya, la información necesaria para obtener el seguro. Quiero aportar como generalidad, en este caso, el tema del seguro, tomando como referencia que estos seguros se deben tomar para el tema de exportación o importación de mercancías. Como generalidad quiero aportar que un seguro es la transferencia de un riesgo a una agencia aseguradora. Los seguros son contratos que dependen de dos partes, asegurador y asegurado. Cada una de estas partes debe cumplir con los términos pactados por escrito. Es importante tener conocimiento del tipo de carga, medio de transporte, puertos en origen y destino, tránsitos hacia el destino final para poder definir el riesgo de la carga y lograr una cobertura óptima en la póliza. Se debe tener claridad en qué lo que se va a asegurar y cómo se va a asegurar. Tener en cuenta los riesgos y el tipo de transporte que debe utilizar de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. En este caso, si es perecedera, frágil, peligrosa, contaminante, a granel, o que debe tener un control de temperatura, extradimensionada, con fechas de vigencia.
Se debe tener también claro los términos de negociación. Al conocer estos términos internacionales de comercio, como son los Incoterms, que no se cubren dentro del contrato de compra-venta, que son aspectos que no se tienen en cuenta en este tipo de contrato de compra-venta, es que no regulan el contrato de transporte, es uno. El otro, no establecen los requisitos específicos de las condiciones de transporte. Tampoco los daños que representen en la carga relacionados con el transporte. Las obligaciones de la parte que intervienen en el contrato de transporte se establecen en este y no en los Incoterms. Si en el Incoterm se contempla un seguro, es fundamental conocer la cobertura de este. Además, es importante mencionar a la aseguradora local la coexistencia de los seguros. Siempre que se contrate un seguro para la carga con la aseguradora en Colombia, en el caso de un siniestro se tiene la ventaja de que pues se maneja un mismo idioma, lo regula la Superintendencia Financiera, el Código de Comercio, se tiene en cuenta también esto. Digamos que le brindan una asesoría en el momento dado. Existe un pacto con la aseguradora para que en este caso el siniestro entre a operar el seguro que hemos tomado en el país y que ella tramite la subrogación ante el responsable de la pérdida. Importante que la aseguradora tenga oficina en el destino a donde se va a realizar la carga. Un tema que se tocó anteriormente es asegurar la carga al 110%. Digamos que acá nos habla un poco más detalles de esto. Nos dice que el seguro debe cubrir como mínimo el precio acordado en el contrato más un 10%. Esto quiere decir un 110%. Desde el punto de entrega hasta al menos el lugar de destino acordado y en la misma moneda que se ha estipulado en el contrato. Hay que asegurarse de contratar un operador logístico calificado, confiable y con respaldo, al cual uno pueda confiar la operación de la carga. Contratar un servicio donde uno pueda exigir y conocer el estado de la carga. En caso de transporte terrestre, que la compañía transportadora cuenta con todo el respaldo de idoneidad con la flota y conductores capacitados en el manejo de la carga, estos deben cumplir con un plan estratégico de seguridad vial, según resolución 1565 del 2014, que se puede llevar una trazabilidad y también que al contratar con una aseguradora le permita conocer como todas esas cláusulas del contrato, que son las generalidades, particularidades o especiales, para tener muy clara la información y tener un seguimiento continuo de estos procesos. Agradezco, profe, su atención. Espero que sea clara la información. Quedo atenta a observaciones. Muchas gracias. Feliz tarde. Dios lo bendiga.